Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de fórmulas y funciones de Excel, donde en esta ocasión vamos a ver lo que es la media y la mediana. De hecho, también otra medida de tendencia que ya vimos en alguna ocasión, como que ya les pongo aquí en la parte superior derecha, lo que es también lo que es la moda, ¿de acuerdo? Para que tengamos estas tres medidas de tendencia, las cuales nos sirven para interpretar un conjunto de datos y obtener el dato que requerimos. En este caso vamos a ver lo que es la media y la mediana. Por ejemplo, la media también podría ser lo que se le conoce como el promedio o bien la suma de los elementos entre los mismos elementos para obtener la media, ¿de acuerdo? Por lo que de aquí vamos a ver cuál es la media de estas superficies que tenemos dentro de este conjunto de datos, ¿de acuerdo? Vamos a proceder, vamos a iniciar. Como decía, esta es la media, podemos poner también la función promedio, donde vamos a poner aquí la superficie para saber cuál es el promedio de superficie que tenemos aquí en esta tabla o conjunto de datos, donde el promedio de entre todos estos, que son, déjenme les digo cuántos son 3.337 registros, y aquí me dice el promedio y aquí me dice la suma, que en este caso la suma realmente no es la que necesito. Otra manera de poderlo obtener sería, como les decía, sumarlo. Voy a sumar todos estos. Entre 3.337 habíamos dicho. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo. 3.337. Y nos da exactamente la misma cantidad, por lo que podríamos hacerlo con la función suma y después dividirlo entre las cantidades, que es más complicado, o bien con la función promedio. Y con eso ya podríamos sacar la media o el promedio de este rango de datos de superficie. Ahora bien, la mediana es el número medio entre el conjunto de datos. Ahora vamos a hacerlo aquí en el precio de venta. Lo que quiero determinar con la mediana es saber cuál es el punto medio del precio de venta. Por ejemplo, podríamos ver cuál es el más caro y cuál es el más barato. Lo voy a ordenar primero el rango de datos de menor a mayor. Vamos a poner precio de venta. Esto para que podamos ver exactamente lo que les comento. Por ejemplo, el más barato vale 163.920 y el más caro vale 2.977.318. Pero yo quiero saber cuál es la media, o sea, cuál es el precio que está justamente a la mitad de este rango de datos. Bien, para hacerlo vamos a poner la función mediana. Perdón, aquí está, mediana. Y vamos a subir de aquí hasta abajo. Damos enter. Y aquí me dice que la mediana es 1.122.352. Bien, vamos a darle un formato para poderlo visualizar mucho mejor. Vamos aquí más formato de contabilidad. Y vamos a dejarlo así de esta manera. ¿De acuerdo? Sin decimales. Ahí está. Por lo que esta es la cantidad media que está en este rango de datos. ¿De acuerdo? Y así que podemos obtener lo que es el promedio o la media y también la mediana. Y como les decía, aquí en la parte superior les voy a poner lo que es la función moda, que es un video que llevamos grabado hace tiempo, para que lo puedan consultar y podamos tener estas tres medidas de tendencia que son muy útiles dentro de Excel y dentro de lo que es estadística. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado, les sirva y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, hasta luego.